donde hoy, martes 6 de febrero de 2018, se da inicio a la primera sesión de la experiencia educativa, Teoría e Historia de la Arquitectura Mexicana. En esta sección, en ambas secciones, para esta primera clase, para la primera reunión, se tiene contemplada la presentación del programa de experiencia educativa. Es muy importante hacer hincapié en la unidad de competencia, básicamente. Esto es, finalizando el programa de experiencia educativa, de qué vamos a ser capaces de realizar. Básicamente, la unidad de competencia aquí indicada, diagnosticar el carácter patrimonial de las obras arquitectónicas preexistentes en contextos específicos del territorio nacional, o sea, México, a partir de la aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis histórico para que su ejercicio proyectual sea ético, viable y pertinente con la conservación de los valores patrimoniales de la producción arquitectónica en México. Aquí cabe señalar básicamente que dentro de la articulación de los ejes contemplados abarca desde el periodo de Mesoamérica hasta la época contemporánea en el eje teórico. Así que ustedes podrán ver que básicamente es casi la estructura de un documental. A veces observamos documentales que abarcan grandes periodos de tiempo durante una cápsula bastante breve. De la misma manera va a ser este concepto en donde, si bien los contenidos básicos de la arquitectura y de los estilos se están abordando en las experiencias educativas que tienen que ver con teoría e historia de la arquitectura en diferentes siglos, en diferentes periodos, para este caso se concentra básicamente la atención en el caso de la arquitectura mexicana y para establecer un análisis evolutivo para tener una comprensión general de los conceptos. Es pues una vista panorámica que nos va a permitir ubicar los antecedentes, o sea, históricamente, pero también nos va a permitir establecer los fundamentos teóricos, lo cual es muy importante. Es muy intenso cuando nosotros estamos abordando tan solo los temas del siglo XVI en México, porque hay contenidos teóricos muy relevantes que fincaron las bases que posteriormente, para el siglo XVII, XVIII, fundamentarían la identidad. Y recordemos que el tema de la identidad en la arquitectura sigue constituyendo uno de los temas de análisis cuando ustedes observan los programas temáticos en los congresos de arquitectura. ¿Qué sucede con la construcción de la identidad? Y básicamente durante la modernidad en México es relevante ir identificando cómo se ha venido dando esta evolución y sobre todo cómo se va fundamentando la teoría de la arquitectura hasta llegar hoy en día a los enfoques desde algunos autores clave y sobre todo con la producción teórica y metodológica para nuestra disciplina, que es la arquitectura. Entonces, básicamente eso es lo importante al momento de establecer esta lectura. No es volver a revisar contenidos, sino más bien ubicar los enfoques y ubicar las herramientas teóricas y metodológicas en nuestro país. Esto es dando respuesta también a la pregunta, o sea, al momento de abordar el tema de la arquitectura contemporánea, cómo estamos estudiando y analizando la arquitectura en nuestro país. Entonces, básicamente, el ejercicio es argumentativo y de debate bajo ese eje heurístico, según el programa. Recuerden que tenemos 3 ejes en todos nuestros programas de experiencia educativa: el teórico, que son los contenidos; el heurístico, que son las habilidades; y el axiológico, que son los valores.
Y en este aspecto, el eje axiológico que contempla el programa tiene que ver con ustedes respecto de su formación en un marco de respeto y tolerancia. Pero vamos allá, porque también estamos hablando de valores en la arquitectura, también como uno de los ejes temáticos que se van a ir abordando en los contenidos. Entonces, por ejemplo, vamos a observar cómo temas como la función, como la racionalidad, adquieren relevancia e incluso protagonismo en la obra arquitectónica. Y hoy en día, por ejemplo, estamos comenzando a hablar incluso de equidad de género en el ejercicio proyectual de la arquitectura. Entonces, básicamente, los tres ejes se articulan de esta manera y, por supuesto, las claves proyectuales de sus distintos periodos para alcanzar el siglo XXI. Las claves proyectuales, básicamente, por eso es que nos vamos al fundamento teórico. Nosotros identificamos en este sentido, compañeros, grados muy generales en donde identificamos la teoría, básicamente, y dentro de la teoría destacamos enfoques, que no es lo mismo que corrientes de pensamiento, orientaciones. Identificamos también, es nuestro deber ir identificando en este viaje cronológico de la arquitectura lo que vienen a ser incluso las metodologías y obviamente nos vamos a ir auxiliando de la tecnología para identificar la evolución de las herramientas que nos han permitido estipular o identificar ciertas metodologías a través del tiempo. No es únicamente identifico una teoría, identifico el rollo y ya. Los conceptos, compañeros, tienen, dependiendo del concepto, básicamente tiene una relevancia en la técnica de análisis que nosotros establezcamos en arquitectura. Más aún si ésta posee una orientación teórica. Obviamente, compañeros, cuando nosotros hablamos de metodología del diseño, lo estamos ubicando dentro de un enfoque, dentro de una corriente de pensamiento que ha estado presente. Por eso es que cuando después emprendan sus trabajos de experiencia recepcional, el marco teórico se convierte en un tema bastante relevante en el sentido de que dependiendo el autor, su escuela, sus enfoques, su tiempo, ¿sí?, habrá de corresponder a una orientación metodológica pertinente y que a nosotros nos esté contribuyendo hasta nivel de técnica al momento en que nosotros elaboramos una propuesta de proyecto, o podemos construir una a partir de técnicas o podemos aplicar una técnica, o como dicen ahora los posmodernos, ¿sí? Los posmodernos ahora dicen no necesariamente tiene que haber una pertinencia. Si sustentamos una técnica y argumentamos que sea congruente con el marco metodológico, pues se vale, forma parte de la creatividad. Esa es la orientación posmoderna, compañeros. Pero de todas maneras, a lo largo de esta experiencia educativa, vamos a tratar de ir identificando, ¿sí? Y que bueno, pues nos ofrece un marco temporal bastante amplio. O sea, tan solo alguien diría, ¿me serviría de algo estudiar la teoría del siglo XVI? Claro que sí. Cuando a nosotros nos toca intervenir, por ejemplo, ese es un caso, en un centro histórico, ¿sí?, donde de entrada
¿sí? Vamos a manejar una intervención arquitectónica para poder determinar qué tipo de orientación le voy a dar, si me conviene más mimético, si me conviene más una intervención por contraste, cómo lo fundamento antes de echar raya en el papel. No es nada más llegar y atacar el proyecto. Otro ejemplo que es bastante clásico aquí en la región, una propuesta en el centro histórico de Papantla. ¿Cuál es mi marco teórico? ¿Sí? Hay que identificar las temporalidades y a este respecto determinar los alcances de la intervención basado en la teoría para poder determinar la metodología de intervención en el centro histórico de Papantla y a partir de ahí cuáles van a ser las estrategias metodológicas o de solución. Básicamente, compañeros, no es llegar y cualquier intervención como hoja en blanco y quiero hacer esto, mi arquitectura de autor. Hay un fundamento y aquí vamos a insistir mucho en la congruencia y en la pertinencia. Dirían los filósofos mexicanos, incluso Ruy Pérez Tamayo, si mal no recuerdo, iniciaba uno de sus artículos diciendo: toda filosofía es hija de su tiempo. Y es relevante, compañeros, ir identificando en qué momento nos encontramos hoy en día en la disciplina de la arquitectura, pero también cuáles han sido los antecedentes para poder leer un contexto y poder determinar la intervención más pertinente y adecuada. Ello aparte de ir identificando los diferentes estilos. Básicamente, como dice el programa, esta experiencia educativa se va a localizar en el área de formación básica, es obligatoria, son 3 horas teóricas, 6 créditos, para permitir el acercamiento de ustedes a la arquitectura desde una construcción histórica. Entonces, reconocer estas distintas etapas desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Es la producción arquitectónica de México que se esté considerando significativa. A este respecto, compañeros, es muy importante reconocer también cuando nosotros estamos hablando de patrimonio arquitectónico, más aún porque estamos en un contexto de ciudad relativamente joven. Alguien hacía el comentario, la ciudad más joven del mundo, tenía un profesor que decía, la ciudad más joven del mundo es Tapiola, pero sin embargo, a ver un momento, Poza Rica tiene su declaratoria de municipio libre hasta 1952, creo que ganó, exacto. Entonces tenemos aquí un caso, o sea, dentro de estas generaciones de ciudades modernas, y que a este respecto, si bien durante el siglo XX, o sea, se reconoció su crecimiento exponencial, ¿sí?, su crecimiento urbano y también la manifestación arquitectónica moderna a través de su equipamiento, hoy en día se está en circunstancia de poder incluso gestionar la declaratoria de centro histórico de Poza Rica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época moderna, estamos hablando del siglo XX, ¿sí?, hace 100 años básicamente. No depende, obviamente, no dependería únicamente de nosotros como estudiantes de arquitectura, obviamente es una gestión más compleja, pero la idea es tener presente la identificación patrimonial inmediata, que también tenemos, obviamente, reconocer la contundencia, la congruencia, su tiempo y sobre todo valorar. Y que de acuerdo con el programa
es hallar lo significativo, sus principios compositivos, sus componentes teóricos y constructivos, inclusive constituye también una orientación, una de las pistas, una de las claves a partir del dimensionamiento, a partir de la técnica constructiva, tratar de ubicar el periodo de construcción del inmueble o del patrimonio histórico. Y obviamente los factores del medio natural y sociocultural que le condicionaron. Así que básicamente ustedes habrán de ser capaces de elaborar su propio criterio, de desarrollar su sentido crítica, sin posturas prefijadas o impuestas. Ya no hablaríamos de una universidad, ahí hablaríamos de una escuela, básicamente, de una escuela de arquitectura, pero aquí nosotros estamos hablando de que estamos en un programa de experiencia educativa dentro de una universidad. ¿Cómo debe ser el conocimiento desde este enfoque? Universal, ¿sale? Entonces, a este respecto, cuando nosotros estamos hablando de academicismos, cuando estamos hablando de escuelas, incluso constituye una tendencia y constituye incluso una corriente dentro del ámbito histórico que donde se tenía el canon, donde se tenía una manera de proyectar. ¿Quieres ser arquitecto? Tienes que aplicar el orden, este estilo, ¿sí? ¿Quieres ser arquitecto? Tienes que dominar la representación, ¿sí? Y a este respecto es muy valiosa la obra de Villagrán, porque nos va indicando los libros de arquitectura y que básicamente a nuestra lectura de hoy en día diríamos que eran los requisitos para ser un arquitecto en ese entonces. Pero hoy en día observamos que la técnica nos ayuda porque básicamente no es sentarnos a leer y aplicar y aprender, ¿sí? Aprender en este sentido a cómo se hacen las cosas, sino más bien ustedes se fijan un criterio, se convierten en administradores de información. La información en Internet es una maravilla para quienes no nos tocó. Es increíble, se tiene acceso a mucha información y no deja de sorprenderme en lo personal. Para ustedes eso ya forma parte de la normalidad. Y a este respecto a ustedes les toca desarrollar una habilidad diferente, administrar la información, y su compromiso es mayor, básicamente. Forjan su propio criterio, ¿sí? Y a este respecto, a ello nos referimos, y si le añadimos, somos librepensadores aquí, no somos una escuela de arquitectura, básicamente, no somos una academia tampoco. O sea, a este respecto, van a requerir del análisis de la arquitectura en su manifestación histórica. ¿Para qué? Para poseer conocimientos de lo acontecido en nuestro país, que les permita comprender la complejidad de la arquitectura en relación a factores de índole económico, político, sociocultural, a los que también responde, y así a partir de este análisis minucioso y crítico de diversas obras, no es nada más llegar y decir me gusta, no me gusta. Tenemos herramientas metodológicas. Algunos tuvimos oportunidad de coincidir en metodología de la investigación y observamos que metodológicamente hay procedimientos para emprender un análisis. No es nada más llegar y decir me gusta, no me gusta, lo siento, no lo siento, ¿sí? Sino que nos vamos a herramientas analíticas para poder someter la obra en cuestión. Entonces, diversas obras, diversas épocas, diversas culturas arquitectónicas. ¿Esto para qué? Para ejercer una valoración hacia aquello que constituye el patrimonio histórico arquitectónico de México. He aquí la justificación del programa.
Vamos a ver los temas a este respecto, puesto que básicamente se comprende la primera unidad de la arquitectura mesoamericana, que es comprender e identificar las diferentes expresiones arquitectónicas de las culturas en Mesoamérica. Primera tarea, compañeros, ubicar Mesoamérica. ¿De qué tiempo estamos hablando? Ubíquense en sus apuntes, por favor, y al mismo tiempo, ¿qué sucedía incluso al otro lado del mundo? ¿Qué teníamos? ¿Sí? Además, es un periodo, es una pregunta con maña porque tenemos un periodo muy amplio también aquí en México. Bueno, antes de ser México, no hablábamos de México como tal. ¿Sí? ¿En qué momento se empieza a hablar? O sea, yéndonos hacia atrás del Imperio Azteca, ¿en qué momento se hablaba de las culturas del Golfo? Así que esa tarea, compañeros, no les va a demandar mucho tiempo. Pueden irlo haciendo en un PowerPoint para ubicarlo gráficamente. Estamos hablando de la ubicación. En internet pueden ustedes localizar los periodos históricos, ¿sí? Y vayan preparando sus fuentes porque uno de los temas a tratar viene a ser la ciudad prehispánica, sus emplazamientos, formas y elementos decorativos, así como los sistemas constructivos, que vienen a ser los basamentos, porque inclusive viene a estipularse la diferencia de la misma manera como nosotros identificamos dentro de la cultura occidental la diferencia entre los órdenes y sus orígenes. De la misma manera, o sea, tenemos en paralelo, hablando como herramienta analítica nada más, ¿sí?, lo que vienen a ser los análisis de los diferentes basamentos que están también condicionados por factores geográficos, por los tipos de materiales y las técnicas constructivas disponibles en cada uno de estos contextos. De ahí la siguiente unidad abarca la arquitectura de la conquista y del virreinato. Es muy importante, compañeros, porque se consolidó un proceso de sincretismo sin igual en la historia, con un proyecto ideológico muy fuerte, muy contundente. Estamos hablando del cumplimiento de la utopía en territorio mesoamericano. Y a este respecto abarca un poco una etapa temporal que implicaría el reconocimiento de las diferentes manifestaciones arquitectónicas del siglo XVI, XVII y XVIII, así como de sus respectivos sistemas constructivos. Está muy condicionado, los estilos están muy condicionados también al desarrollo evolutivo de la tecnología. Vamos a ir observando esto cómo se traduce. Por ende, los patrones arquitectónicos del siglo XVI en sus fundamentos y aplicación y los temas del barroco en su arquitectura religiosa y civil. ¿Para qué? Para dar paso al tema de la arquitectura del México independiente, la independencia. Influyó en la arquitectura de una manera muy relevante, sobre todo en el aspecto axiológico. Hablamos de un cambio de valores. Ya lo máximo no es morir por el estandarte de la guadalupana. ¿De qué valores hablamos? Los valores patrios, compañeros. ¿Sí? Y a este respecto es el análisis del impacto que la Ilustración y la Revolución Industrial tuvieron en la arquitectura de México. De hecho, el sentido de México como tal. El neoclásico, su interpretación y sus componentes. Básicamente, compañeros, se transita hacia la unidad cuarta
consistente en la arquitectura porfiriana y del nacionalismo. Ahí estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana. Hace unos años les tocó celebrar el centenario y el bicentenario. Son referidos a estos dos parangones en la historia de nuestro país. Entonces, por ende, para la unidad cuarto, analizar y conocer los factores que influyeron en la manifestación arquitectónica del inicio del siglo XX y el impacto que la Revolución Mexicana tuvo en el quehacer arquitectónico. ¿Influyó? Claro que sí. De entrada, va de nuevo este cambio de valores, influye en el espacio, influye la tecnología, el manejo, o sea, de hecho la herencia de la revolución industrial, el manejo del acero, ¿sí? El ferrocarril, que fue un elemento clave. Incluso no podemos concebir dentro de estos lugares comunes o identificaciones cuando tratamos de rememorar alguna estampa de la Revolución Mexicana, la imagen del tren con las Adelitas. Ya es muy fuerte, y a este respecto condicionó el espacio, condicionó oportunidades. Cualquiera puede ir a la ciudad, ya no es como antes, ¿sí? Entonces, a este respecto, entre los puntos que se abordan tiene que ver con la situación política del país al inicio del siglo XX, y que es curioso, compañeros, porque muchos autores han establecido un paralelismo del siglo XXI con el siglo XX, y no me digan que no, porque me ha tocado dar lectura a estas reflexiones incluso en Facebook. Hace 100 años las condiciones en México eran las mismas, había mucha inseguridad, había pobreza. ¿Será? ¿Ustedes opinan lo mismo? ¿Estamos igual que hace 100 años bajo las condiciones propias que demandarían una nueva revolución? Es para la reflexión, ¿sí? Pero es uno de tantos tópicos que habrán de abordarse en esta unidad. Esta situación política del país, y de ahí el eclecticismo y la influencia de la Escuela de las Bellas Artes en la arquitectura mexicana. De ahí otro de estos bracitos estilísticos en el nacimiento del nacionalismo y la influencia del Art Deco. Tenemos algunos casos, algunos ejemplos, y que la maestra Ramírez Acuña, por ejemplo, ha sugerido retomar, que no nada más tienen que ver con ejemplos en la Ciudad de México, sino también con ejemplos locales. Se van a establecer estas propuestas de análisis. De ahí, para la unidad quinta, lo que viene a ser los orígenes de la arquitectura moderna en México, que tiene que ver con el análisis y el reconocimiento a las condiciones y factores que permitieron la transformación de la arquitectura mexicana. Estos antecedentes del movimiento moderno de la arquitectura en el mundo occidental, la influencia de las escuelas, sobre todo la escuela francesa y la escuela norteamericana, en la formación de nuestros teóricos y principales exponentes mexicanos. Por ende, los periodos de transición, el marco teórico que ha propuesto José Villagrán García, y por supuesto los impulsores del movimiento moderno en México. Básicamente, la unidad 6 abarca una subcompetencia de tipo heurística, que es conocer las expresiones arquitectónicas contemporáneas, identificando la corriente a la que pertenecen. A eso vamos a llegar, como una especie de programa o de concurso, donde decimos a qué corriente o a qué estilo o a qué tendencia pertenece. Básicamente, bueno, dicho de una manera lúdica, de una manera entretenida, amena, pero en general, compañeros, son los contenidos teóricos, en este caso el eje teórico que nos va a tocar para esta experiencia educativa. ¿Alguna pregunta respecto del eje teórico, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Desearían
advertir o enfatizar algún tema que no esté contemplado, que no estuviera contemplado, compañeros? ¿O alguna inquietud, algún autor en especial? Bien. Vamos a advertir el saber heurístico contemplado para esta experiencia educativa. ¿A qué nos referimos con ideación, compañeros? ¿Qué entendemos por ideación? Toda palabra, compañeros, cuando estemos ante una nueva palabra, tratemos de buscar la raíz. Exactamente, idea. Detonar la idea, básicamente, y el proceso de ideación en arquitectura, ¿cuál es nuestra principal herramienta, compañeros? Nuestra habilidad. Diseñar. Diseño en italiano significa dibujo. ¿Sí? Y a este respecto, ¿no, Edwin? ¿No es así? ¿Sí? Me dicen no. ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces, la ideación, los procesos de ideación van acordes a las habilidades que plantean las disciplinas. En el caso de nosotros es el dibujo, el boceto. ¿Cuántas experiencias educativas hasta este momento llevan ustedes de dibujo, compañeros, o relacionados con el dibujo? ¿Sí? Puede que apoyados con la automatización, puede que apoyados en ciertas herramientas o técnicas de representación, pero es nuestro ejercicio, básicamente. Entonces, el proceso de ideación, compañeros, tiene que ver, en este caso, se identifica como un saber heurístico, porque identificamos aspectos proyectuales, cómo se están generando, cómo se generaron los proyectos, cómo somos sensibles a la identificación de una técnica o de una orientación en un proceso de dibujo. Y esto es importante porque a través de la historia no únicamente identificamos los conceptos teóricos, sino también los conceptos operativos que dan lugar al proceso de ideación. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando incluso del ejercicio proyectual, que talleres en la UNAM, por ejemplo, como el taller de Max Cheto, ¿sí?, enfatizan algunos aspectos funcionalistas y, por supuesto, algunos aspectos de la expresión del dibujo manifestadas en la solución en el campo, distinto, por ejemplo, a la orientación racionalista. Todos estos vamos a tratar de irlos identificando. Es una manera de proyectar. También muy diferente cuando nos estamos refiriendo al academicismo, si nos vamos al siglo XIX. ¿De qué me sirve conocer cómo se proyectaba en el siglo XIX? Por si nos toca en un futuro hacer o proponer o intervenir de manera directa o indirecta en un proyecto que tenga que ver con alguna remodelación dentro de un centro histórico, compañeros. ¿Sí? Sobre todo para poder fundamentar el alcance de la intervención que la propuesta tenga, a fin de que cumpla con criterios asociados a la congruencia y a la pertinencia, sobre todo histórica. Otro saber heurístico, la aplicación, conocer la aplicación de procesos metodológicos. Dentro de la aplicación de los procesos metodológicos vamos a advertir muy de la mano de este proceso de ideación cómo se proyectó a diferentes etapas. Otro aspecto tiene que ver con la administración de recursos. ¿Por qué? Porque históricamente también la historia nos da lecciones muy importantes acerca de la organización del trabajo. Recordemos que el aspecto laboral ha advertido una evolución histórica.
Y hoy en día la organización del trabajo de nuestra disciplina poco o nada tiene que ver con la organización del trabajo de nuestra disciplina hace 50 años, compañeros. ¿Qué pasa con los artesanos? ¿Qué ha pasado con ciertas, incluso dentro de los localismos o regionalismos que parecen estar adquiriendo fuerza en algunos contextos, sobre todo en el quehacer arquitectónico local en Veracruz? Están tratando de rescatar, por ejemplo, los quehaceres artesanales asociados a ciertas localidades específicas, construir con materiales regionales, rescatar, por ejemplo, algunas técnicas. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, estamos observando que en la universidad, y no nada más en esta universidad, sino muchas otras del noreste mexicano, se está comenzando a abrir los temas que tienen que ver con construcción de tierra, manejo de adobes, incluso bambú, ¿sí? Son materiales locales. Y a este respecto, compañeros, implica también esta administración de recursos, que tenemos que construir con materiales sustentables, tenemos que construir con materiales de la región, que respetando al medio ambiente, etcétera, pero ello implica también un cambio en el paradigma de cómo vamos a organizar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de materiales estandarizados. Resolver, por ejemplo, una cubierta a manera de esterilla de bambú, por ejemplo, se vuelve más complicado porque no tenemos los tramos estandarizados como estaríamos ubicados en este paradigma moderno, donde tenemos los tubos del mismo tamaño, estandarizados, perfectos, y ello me implica programar su construcción bajo tiempos y costos predefinidos. Si lo estoy metiendo de bambú, wow, cambia, ¿no? Pero tiene también un impacto positivo en la región. Entonces, ojo con esto. Van los temas también de administración, van implícitos a este respecto. ¿Hasta qué punto hacemos uso de la tecnología? ¿Hasta qué punto también rescatamos lo esencial, que son las manos, básicamente, las manos de quienes trabajan? ¿Sí? Crítica y establecimiento de juicios, así como también comunicación gráfica, oral y escrita, dibujo e interpretación, gestión y defensa del proyecto, evaluación por parte de ustedes, así como también expresión verbal y argumentación y procesos de análisis y síntesis. Visualicen los procesos de análisis y síntesis de esta manera, por favor. Metodológicamente, cuando tenemos un proceso que va del esquema general hasta llegar a un punto específico, ¿sí? Básicamente, y en su contraparte, o sea, tenemos un punto de partida y procedemos a lo general. Por ende, un proceso con un punto de partida que me implica lo que viene a ser un proceso analítico y un proceso sintético. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿En qué momento aplicamos uno de estos criterios? Análisis y síntesis. Bien. Con relación a los saberes axiológicos, insisto, el programa contempla saberes axiológicos que tienen que ver con ustedes dentro de la experiencia educativa. Nivel de compromiso y qué implica, ¿sí?
Obligación o responsabilidad adquirida basándose en un acuerdo. ¿Sí? Vamos a ponernos de acuerdo para cambiar la fecha de examen o de entrega. ¿Sí? Y ese día no llegan los compañeros, el día pactado. ¿Sí? Entonces, ojo ahí con este saber, compañeros. Todos los acuerdos se cumplen. Si se queda en algo, se cumple. Adviertan que muchos de los conflictos que tenemos en este mundo parten de no cumplir acuerdos. Quedé en esto. Prometí que si me pasaba, me iba a comprometer a estudiar el doble y no lo cumplo. No nos preguntemos después por qué el mundo está de cabeza, compañeros. Forma parte de ello, compromisos. ¿Sí? Que una parte cumpla y que la otra parte incumpla, incumplir a sus propias promesas, incumplir a sus propios compromisos, son parte de los saberes y esto se traduce allá afuera. Ahorita será un criterio de evaluación. Allá afuera serán compromisos, incluso fiscales, con Hacienda, compañeros. Eso es con nuestro compromiso de nosotros con nuestro equipo de trabajo. Va nuestro trabajo implícito. Va el prestigio, compañeros. Entonces, a este respecto es la importancia de la aplicación de los saberes axiológicos. Confiabilidad, capacidad de responder de manera satisfactoria a las responsabilidades. Congruencia, que es la correspondencia armónica entre la idea y el acto. Discreción, sensatez y profesionalismo al recibir o dar información, más aún en tiempos de la transparencia de hoy en día. Honestidad, capacidad de obrar basándose en la verdad. Honradez, rectitud en el manejo de recursos, más aún en tiempos de la transparencia, compañeros. Estamos en la época de la democracia y la transparencia. No hay secretos hoy en día. Nadie tiene secretos. Nadie debe tenerlos. Debemos ser discretos, ¿sí? Pero no secretos. Justicia, recibir y dar lo que es merecido. Lealtad, vinculación entre individuos basada en la confianza. Prudencia, buen criterio en toma de decisiones. Responsabilidad, asumir obligaciones y cumplir con ellas. Solidaridad y veracidad, relación de la verdad y todos los actos. No, de verdad, no copié ni pegué. No, pues ya tenemos ahorita un software que nos va a apoyar, ¿sí? Para la evaluación de todos los trabajos. Sobra decir que queda prohibido, porque ya es un delito federal, el plagio. Es delito. Y aquí, pues no tratamos de fomentar delincuentes, ¿verdad? Ni fomentar delitos. Queda estrictamente prohibido copiar y pegar, compañeros. ¿Sí? Y a este respecto, o sea, más aún en nuestro entorno universitario. La misma Universidad Veracruzana nos está dotando de herramientas para poder detectar plagios. Insisto, es un delito. Copiar y pegar es un delito, compañeros. Con relación a la estrategia metodológica de aprendizaje, el aprendizaje depende de ustedes. Más que de mi parte decir que de mí dependa la enseñanza, no me asumo tanto como alguien que venga a enseñar, sino más bien alguien que les va a facilitar los materiales, algunos materiales, coordine los temas, pero el aprendizaje, compañeros, va a depender completamente de ustedes. ¿Sí? No es memorizar para nada. Por parte de ustedes, búsqueda de fuentes de información, su consulta, síntesis e interpretación. Identificación de palabras claves, procedimientos de interrogación, análisis y discusión de casos, mapas conceptuales, los cuales deben emprenderlos, recursos mnemotécnicos,
dibujos analíticos, elaboración de modelos tridimensionales posiblemente, repetición simple y acumulativa, estructuras textuales, ubicación espacial, espacio-temporal de casos, taxonomías y tipologías, así como procedimientos visualizados, destacados, y analogías y metáforas. La estrategia metodológica de mi parte, que es más de coordinación más que de enseñanza, la organización de estos grupos colaborativos, diálogos simultáneos, dirección de prácticas, tareas para estudio independiente, discusión dirigida, exposición con apoyo tecnológico variados, lecturas comentadas, enseñanza tutorial. Ahora bien, dentro de estas evidencias de desempeño van a ser ejercicios y los criterios: composición volumétrica, ornamentación, dependiendo del periodo básicamente. Recordemos este aspecto: la asistencia mínima al curso del 80% de las sesiones de las clases programadas. Vayan agendando su primera sesión de tutorías. No vayan a faltar, por favor. ¿Sí? Van sus cartas de buena conducta involucradas al respecto, así que no dejen plantados a sus tutores. Y a este respecto, de mi parte, el compromiso de que para la fecha que se tenga conocimiento de la cita, de la primera cita para efectos de tutorías, ya ustedes tengan una idea de su avance al primer corte, ¿sí? Que en este caso consiste en asistencias. Recuerden, si para el porcentaje de asistencias previstas para el primer corte sus inasistencias sobrepasan el 20%, ustedes ya se encuentran en riesgo. Está en el reglamento. ¿Qué sucede si después de los 3 cortes estipulados durante el semestre, para el periodo ordinario, para el último día de clases, resulta que su número de inasistencia supera el 20%, pierden, de acuerdo al reglamento, pierden automáticamente el derecho a examen ordinario, se van a extraordinario directamente. ¿Qué necesidad hay de manchar el Cardex con eso? Luego eso les va a afectar movilidad o les puede afectar concursos. Ya ahorita tenemos conocimiento de convocatorias donde llegan a condicionar y lo primero que piden es el Cardex. Puede que su propuesta o su idea sea muy buena, pero no empañen su futuro, no empañen sus inquietudes por exámenes, por la presencia de exámenes extraordinarios en su Cardex que bien pudieron haberse evitado. Entonces, cuiden mucho su trayectoria, por favor, y no dejen de acudir con sus tutores, manténganse informados, por favor. Bien, una entrega del 80 al 100% de las evidencias del desempeño completas. Esa es la acreditación, compañeros, del 80 al 100%. Es que yo entregué poco más de la mitad. No, dice claramente el programa del 80 al 100% de las evidencias. Con la otra sección se están trabajando los criterios de evaluación. Esperamos ya en la siguiente sesión ponerlas a disposición de ustedes para ir revisando punto por punto. Entre las fuentes de información básica, el libro de Lira Vázquez, el libro de Artigas, de la Encina, tiene que ver con el estilo barroco, de Jaime Ortiz Layud, de George Andrews, Jaime Cuadrielo y algunos otros materiales que estamos sugiriendo para su incorporación. ¿Alguna inquietud o alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. A este respecto, compañeros, de favor, les voy a agradecer mucho que emprendan la primera tarea. ¿Qué fue lo que se encargó de tarea, compañeros? Acerca de Mesoamérica, su ubicación en tiempo y lugar comparado. ¿Sale?
Bueno, finalizo la grabación de esta primera sesión, va a estar disponible en las redes. Permanecemos al tanto y en contacto, y también, bueno, pues saludamos a la otra sección y esperamos estar interactuando. Gracias.